Buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien vea esto después en otro momento cuando le plazca, ¿por qué no? ¿Cómo los anda tratando este fin de semana? Acá vamos a seguir combatiendo un poco el frío, con charlas, con discusiones, con un poquito de historia, haciendo un revisionismo propio desde Radio Montecastro. Bueno, antes de entrar en el personaje del día de hoy, quiero presentar a mis amigos y compañeros, como siempre, David y Fernando. ¿Cómo están? Deprimido e iracundo, como debe ser. ¿Por el invierno o por los resultados deportivos? La vida. Bueno, me sumo entonces. Deprimido. Pero no sirve de nada la depresión sin ira, ¿eh? No sirve de nada. Bueno. Porque el mundo termina golpeándote. Vos tenés que estar deprimido Enojado. y iracundo. O sea, onda, agarrártela con todos aunque no tengan nada que ver. ¿no? Devolvérselo. Me gusta. Es Argentina esto. Me gusta. No se puede. Dinamarca se puede estar deprimido y nada más. Acá no puede bajar la guardia. Me gusta. De acuerdo. También está Luciano operando con nosotros. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá? Editando unos videitos que vamos a estar subiendo a redes sociales, un poquito recopilando el programa anterior, que estuvo muy interesante, siguiendo la línea de decirles que también estamos en www.radiomontecastro.com.ar. Salimos por la 94.5, por YouTube como Radio Montecastro. El nombre del programa, la fecha de hoy, 28 del 06 del 2025. Un lujo como siempre. Gracias, Lucho. Bueno, antes de entrar y descifrar el personaje de hoy, quiero leer una cosita muy pequeña de Alberto Vuela, para quien no sepa quién es Alberto Vuela, un filósofo y escritor existencial de la Argentina. Una vez dijo él que Argentina no es lo inhóspito, Argentina es lo hóspito, incluso el último lugar donde llegó el hombre. Es importante la gravitación geocultural, es importante entendiendo en un momento que estamos en una gran crisis migratoria a nivel mundial y en una gran crisis de identidad. Perdón, que se me... Bueno, el día de hoy vamos a abordar la vida de alguien que en principio podríamos decir que diseñó o delimitó también nuestra Patagonia y las fronteras de nuestra patria en general, quizás hasta desde los Andes hasta Río Negro, la Patagonia total. Sí, todo. Un geógrafo, un hombre de la ciencia. Pero antes de darle de darle el paso a Fernando, yo capaz ahora me voy a poner en el policía bueno del día de hoy. ¿Cómo decirlo esto sin que mi querido amigo se enoje? Me quiero quedar con algo importante y quizás esté salvando su imagen, porque vamos a descubrir también las sombras de este personaje durante nuestro programa. Lo que quiero destacar es la identidad que este hombre nos quiso dar en algún momento, con cosas buenas y cosas malas, como lo estuvimos viendo durante todos estos programas, en muchos de los casos a fuerza de dolor y sangre, pero el entendimiento desde nuestra geografía y el saber de que él tuvo una idea también en su momento de que seamos una nación talasocrática, a diferencia del día de hoy, donde la pampa reina y el poder se concentra, valga la redundancia, en el centro de nuestro país, pareciera ser un estado teocrático. A pesar de tener las extensiones marítimas, o una de las extensiones marítimas más grandes del planeta. Quiero ahora darle el paso a Fernando para que presente al personaje del día de la fecha, a Perito Moreno. Bien. Bueno, se puso en policía de temprano. Me puse de vigilante. El vigilante. Nada, bueno, esto es muy cierto, ¿no? Los personajes que estamos elaborando en el programa tienen luces y sombras. Y las luces las conocemos todos, o son las luces más conocidas en términos de que quizás son las que siempre nos enseñan, escuchamos, leemos, y las sombras medio que quedan en sombras. Ahora bien, esas mismas sombras nosotros las levantamos o las traemos a la luz desde las mismas crónicas. ¿Qué significa esto? Así por lo que se lo recuerda en términos buenos, esos recuerdos salen de las crónicas que ellos mismos en muchos casos escriben. El Perito Moreno sí escribe casi todos sus viajes
y hace informes detallados. Por lo tanto, dentro de lo que se lo recuerda por el bien, encontramos escondidos esas anécdotas del mal, por así decirlo, que son las que traemos para el debate. Él va a intentar defenderlas, veremos cómo hace. Vamos a ver qué pasa. Bien. Tengo la tarea difícil. Sí, Francisco Pascasio Moreno. Poneme, Lucho, la imagen 1 si querés. Francisco Pascasio Moreno. Nace en 1852. Otro muchacho, ¿no? del post-rosismo, ¿no? De alguna manera. Yo siempre pienso o intento pensar no solo en el personaje, en la biografía, sino un poco de dónde viene o por qué o cómo se va formando. Entonces, cuando indagamos un poco sobre la vida de Francisquito, sus padres, ¿sí? El padre, también Francisco, ¿no? Pero Facundo Moreno, al igual que nuestro personaje anterior, ¿se acuerdan de Ceballos? Es un ferviente antirrosista. Muy amigo de Sarmiento. Estuvo exiliado, amigo de Sarmiento, amigo de Florencio Varela, amigo de Mitre, amigo de Esteban Echeverría, amigo de Lavalle, amigo de General Paz. O sea, un tipo bastante, digamos, del entorno, ¿viste? De las tertulias, por así decirlo. Ahora bien, ya su padre, al igual que Ceballos y al igual que todos los personajes que vamos a ver en el programa, son tipos que en muchos casos son denominados como múltiples. En el sentido de que hicieron mil cosas, ¿se acuerdan? Ceballos tuvimos que leer una lista gigante. Bueno, ya el padre del Perito Moreno ya era un tipo múltiple, no sé, fue senador, fue diputado, estuvo en el directorio del Ferrocarril Oeste, estuvo en el directorio del Banco Provincia, fue fundador de la Bolsa de Comercio, estuvo en el Club del Progreso, bueno, aparte estaba en la Sociedad Rural. O sea, es un tipo que ya hace muchas cosas y tiene mucha guita. O sea, por eso también uno, o por lo menos yo, indago en la formación, porque esta gente fue grosa, eso es innegable, pero también fue grosa por los contactos que tiene, por la plata, la familia en la que nace, o sea, la capacidad y la posibilidad de educarse. Entonces ya... Bueno, pero creo que es una condición sine qua non en esa época. Creo que hasta que no apareció el deporte... Lo hablamos del programa pasado. Hasta que no apareció el deporte, o lo que se puede decir los medios, o no los medios como se conoce en ese momento, porque me vas a decir, sí, pará, acá se escribían diarios, sí. Pero se entiende. Lo medio, más lo audiovisual, creo que la gente, si no tenías plata, no era... Sigue pasando ahora, nada más que podés ser un pibe de bajos recursos, jugar bien al fútbol y de golpe volverte alguien importante. Pero si no, es difícil que... El que crea que... El que mayormente detrás de un emprendedor de una nota de Infobae hay una familia rica que le pagó todo lo que emprendió el muchacho. Por eso digo, no quiero decir con esto que el tipo no es destacado, porque hay un montón de gente de plata que no hace eso y que se la pasaba seguramente tomando alcohol, saliendo con mujeres, o sea, haciendo lo que tenías que hacer, en vez de estar rompiendo los huevos y teniendo que escribiendo leyes y todo. Sí, pero entender... Perdónenme, pero yo sería de los desconocidos. Perfecto. Hay que entender no seguiría que por desconocido no estaríamos hablando de vos en el programa. Y entonces, bueno, pero hablamos de los privilegiados también, pero aquellos que son múltiples en este sentido, utilizaron todos esos contactos para hacer cosas del bien y del mal. Gente, no sé si es bien el término, pero me suena a gente muy renacentista, muy gente del bien. Hoy digamos gente de bien. No, pero lo digo desde un lugar de muy Da Vinci, muy melómanos, que querían hacer mil cosas, que les interesaba todo y encima lo hacían bien o mal. Tenían tiempo también. Sí, bueno. Bueno, pero el otro que tenía tiempo era el que te estoy diciendo que hubiera hecho lo mismo que yo, que no lo... Que no era un borracho. No sabemos cómo se llama. No, eran borrachos también, ¿cómo que no? No, pero un borracho. No, pará. Borracho deben ser todos. El que salía, el que no salía, no. Escuchá, la madre se llamaba Juana Twites, no sé, léelo como vos quieras. Es un apellido inglés. ¿Por qué? Hija de ingleses. ¿De qué inglés? ¿No? El nombre del padre era Joshua Titus Gibson. Terrible. ¿Sí? ¿Por qué era conocido Gibson? No voy a decirlo porque voy a quedar como un tarado, pero me imagino que lo único Gibson que conozco es las guitarras. Exacto. ¿No? O sea, Gibson es el creador de la Les Paul, que le puso por el sobrino,
y la guitarra es argentina. No, mentira. Ya estaba tirando fruta. No digas eso porque va a venir un uruguayo a decir que es de ellos. Sí. La Gibson Les Porque Paul, todo arranca siendo argentino rioplatense. hasta que después termina viendo un uruguayo y dice no, al final. No, bueno, es un soldado que vino, un soldado en realidad, ahí hay algunas crónicas que dicen que fue soldado, otras crónicas que es comerciante. Lo que sí se ponen de acuerdo es que vino en las invasiones inglesas, quedó apresado en Buenos Aires, y Buenos Aires, como tiene esas cosas, ¿no? ¿Qué pasaba con los presos ingleses que se quedaron durante y después de las invasiones? Bueno, los llevaban a pasear con las familias de alta alcurnia, ¿no? Y mirá, traje de invitado un inglés, era como super fashion. Y se casa. Te cambio 2 indios por un inglés. Era una cosa así, ponele. ¿no? Y se casa con una mujer de alta alcurnia y tienen a la que va a ser la madre del perito. Entonces. Pero podemos analizar Decime. esa parte. Definitivamente, entonces es una cuestión, ya que estamos siempre hablando de la cuestión indígena, es una cuestión de eugenesia, se dice. Porque verdaderamente, si viene un inglés que te viene a invadir y vos lo tratás de una manera en la que le das la posibilidad de que forme una familia y que tenga una casa y que sea libre, es solo porque es blanco. Porque en el otro caso... No, es porque es inglés. Bueno, por eso te digo, es una cuestión... Otra gente es una bien. cuestión de xenofobia concreta. Porque No, y también lo que... porque los otros presos o en museos o descuartizados, solo por ser marrones o negros, literalmente, porque si no, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahí está la formación. Si uno quiere poner el foco ahí, es saltar unos pasos, ¿no? Pero Moreno es un exponente clásico del positivismo, del racismo, ¿sí? Corriente, el mismo humanismo del siglo XX, inicio del siglo XX, que entiende eso. O sea, a ver, todas las ciencias sociales... Es que uno te invade y le das todo. Al otro lo invadís y le sacás todo. Tiene que ver con esto. Y tiene que ver con lo que hablamos el otro día, de que la visión siempre es... El norte es Europa, constantemente. Claro, no sí, es como sí. lo que hablamos el otro día de los estadounidenses que tienen esa que me pongo a la par y te combato. Y te lucho bien. Lo será después, Estados Unidos, quizás Pero lo esa intenta, búsqueda. entiendo lo que dice Cristian. Lo Ahora, intenta constantemente. Todas las ciencias sociales son europeas. O sea, nacieron de la modernidad, son eurocéntricas. Por ejemplo, la antropología, para estudiar no al hombre. ¿A qué hombre quiere estudiar? Al otro no europeo. O sea, nace para hacer análisis y observaciones sobre los indígenas, si querés. Entonces, todas estas ciencias que se van a empezar a formar, esta gente, ¿no? de la generación del 80 en adelante, formados en esas ciencias sociales, en ese momento, implica ese eurocentrismo. Entonces, para ese eurocentrismo, un inglés está dentro y un indígena está afuera. El indígena va al museo y el inglés le damos casa, novia. Bueno, Joshua Twites Gibson, aparte es como uno de los fundadores de lo que sería una cámara de comercio inglesa, no sé, San Nicolás en Capital, el barrio San Nicolás en Capital. Bueno, toda esa zona era como el sector escocés, irlandés, inglés, y esos tipos vivían era como una comunidad cerrada, se trataban entre ellos y es como que tenían un gran comercio. Y tenían cada vez más contactos, ¿no? Con toda esa sociedad de comerciantes en Buenos Aires, que por ser comerciantes ya te ponían en un lugar de bien. Tenés plata por el lado del padre, o sea, estamos hablando de que tenía una terrible... Bueno, el Perito Moreno nace en Colón y Venezuela, pleno microcentro. Tienen un pedazo de casa en lo que hoy sería Parque Patricio y tienen un pedazo de estancia en Chascomús, y unas cuantas hectáreas. Entonces ya Francisco Moreno nace con un padre acomodado de contactos y de plata, una madre acomodada de contactos y de plata. Entonces ya de chiquito utiliza esos contactos, ¿me entendés? O sea, Pero va a poder educarse en los mejores colegios. Lo que me contás que no tiene mucho que ver con el naturalismo, por así decirlo de alguna manera. ¿De dónde nace...? Ahí entra un personaje increíble que... ¿cómo es? Bremer. Bernstein. Germán Bernstein. Bueno, sí. Lo que pasa es que... Paso previo para poder enganchar. El tipo, el padre, tan en estos contactos o tan conocido de Sarmiento. Sarmiento, entre otras cosas, funda colegios. Lo conocemos porque no faltaba nunca, pero también los funda. No los funde, lo funda.
Ahora bien, uno de esos colegios es el Catedral Norte, hoy creo que se llama Manuel Estrada, está ahí por Reconquista al 400, en donde el Perito Moreno se va a ir a educar, va a ser formado en ese colegio, gracias a ese contacto con Sarmiento. Entonces ya de movida al pibe lo tenés en un colegio bien. Ahora, un pibe con la plata y los contactos de la familia Moreno, que le interesa, por ejemplo, los caracoles, por decir algo. Bueno, ¿qué hace el padre con plata? Le arma en la casa una habitación para que haga un mini museo. En la estancia, después en Chascomús, le va a armar todo un edificio, va a ser para que tenga su propio museo. Un museo que, si vos querés juntar caracoles, tu papá no te va a poner un museo en la pieza. ¿Entendés? Porque necesita el garage para laburar. Tenemos un taller en el garage. No te podemos poner un museo de caracoles. Bueno, Moreno, chiste va, chiste viene, arranca así, ¿no? A los 15 años tenía una el pibe era un crack para buscar, analizar, otro bocho, digamos, ¿no? O sea, tiene en su esencia la capacidad de descubrir, de encontrar, de analizar, de administrar, de guardar, de etiquetar, etcétera. El propio Sarmiento se asombra con eso. Bueno, por eso lo conecta con Bernstein. ¿Por qué? Porque estaba, lo que hoy conocemos de él es el Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario. El Museo de Ciencias Naturales que está en Centenario es la colección que dirigía. Entonces, al ver a este pibe que tenía todas estas capacidades, ¿no? y estas curiosidades, lo conecta y ahí, según las crónicas, Moreno lo toma primero como un padrino, pero después lo empieza como a pelear, ¿viste? Entonces, en esa competencia, bueno, mirá todo lo que tiene este tipo, yo quiero tener más. Yo quiero tener más. Es como que hay una competencia mientras están en vida que hace que bueno, ¿cómo amplío mi colección? Y ese cómo amplío mi colección, bueno, lo va a llevar por lugares que son algunas de las sombras que va a tener acá que defender el compañero. Pará, quiero, también no sé si esto es una defensa, pero una aclaración de lo importante y lo vital que era para el siglo, para el momento de la historia que estamos hablando, las ciencias naturales, el positivismo. No solo una cuestión estrictamente de la ciencia, sino que involucrado muy fuertemente en la política. Eran una especie, desde Darwin y las teorías de Darwin, que también estuvo, que el propio Darwin dice que la Patagonia es el paraíso de los científicos en un momento, porque está todo por explorar y Exacto. descubrir. Pero justo Perito Moreno toma la posta de un movimiento internacional que en Argentina todavía estaban por crecer en el mundo, ya estaba el boom de las sociedades científicas, atraído por... En Argentina también. Sí, pero Perito Moreno es el que termina siendo clave para lo que después ellos llaman el descubrimiento de la Patagonia. Bueno, pero vos pensás que no hubiese podido hacer todos esos descubrimientos si la sociedad científica argentina no lo hubiese apadrinado. Claro, sí. ¿Quién era la semana pasada? ¿Quién vimos? Claro, no, ¿Quién pone plata para que mandara al muchacho? Sí, Ceballos también. Sí. Ceballos es como otro padrino que le dice, bueno, vos pensá, vuelvo. Porque parece que uno le cae nada más, y yo a veces presento las sombras, pero también es un pibe que a los 23 años ya había metido 5 expediciones a la Patagonia. Sí, 23 años. Ya había escrito 5 libros. El tipo fue científico en esto que dice Cristian. Tradujo a los tehuelches también. En Francia también es prócer, porque hay una conexión en todo esto que de los museos con Francia. Acá cuando él no era todavía tan respetado, ya viajaba a Francia a exponer, le dan medallas, lo llenan de honores y demás. Sí. Fue científico, geógrafo, fue fotógrafo, fue naturalista, fue explorador, fue diputado. Escritor, sí, todo hizo. Fue, perito en límites. O sea, era el tipo que para 1900 más sabía de la Patagonia. Entonces podía hacer un montón de cosas buenas y un montón de trapisongas, ¿no? Como diciendo, bueno, acá como conozco, vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, en esos términos. Volviendo entonces, yo creo que hay tres peritos, ¿no? O 3 Francisco Moreno, ¿no? El explorador, por un lado, el que tiene que ver con todo lo público, ¿sí? o ser funcionario, puede ser como director del Museo de La Plata, ¿sí? O bien también como perito en límites. Y hay una tercera etapa de Moreno que tiene que ver
muchos lo conocen así, como ese filántropo que terminó, ¿viste? Sí. Terminó sin plata porque donó todas las tierras que el Estado le regaló, él las donó para parques nacionales y muere sin plata, muere solo, pobre y triste, ¿no? Hablando de, ¿no? de lo iracundo que estabas hoy. Ahí enojado con el Estado argentino nuevo y que nacía porque Claro, todo como lo que- que él había hecho bien lo terminarán usando para el mal, onda sacándose la culpa de sus informes y la conquista del desierto, por ejemplo, entre otras cosas, como diciendo, yo detallé todo Pero el hay un país arrepentimiento en él en el ¿Sí? tema. Sí, Está como bien. que dice, tendríamos que haber hecho como Estados Unidos, o sea, sacar a los indios, pero dar las tierras y generar algún tipo de producción. Y acá está el latifundio y aparte los pocos indígenas que quedan están dedicados al alcohol, no laburan, son vagos. Es como que, y nosotros propiciamos eso. Como un tipo tiene, es como el Padrino 3, ¿viste? Cuando dice, al final dice, "Uy, no sé, no habré hecho algo mal", y justo muere, ¿viste? Pasa que él tiene la primera campaña en 1873, la primera expedición en 1873. Sí, poneme, Lucho, Y, la imagen 2. y el gran conflicto, grande, después es con Roca, la gran matanza. Él como que en un momento, yo lo que no tengo bien en claro, porque capaz que es una cuestión como vistas de afuera, como especulativa. Porque él nunca escribe ni directamente en contra de Roca o antes en contra ¿De Alsina? Alsina. Si bien dice cosas, pero no está diciendo Era un purrete, o sea, va a escribir. Bueno, pero si se escribe va- a los 15 años sobre Alsina, es como que. Pero quiero decir, él va en el 73. Sí, empieza las expediciones. Ahí tenés el mapa, podés ver. En las expediciones, como que va haciendo Pero una escalada. Lo que digo, que mi defensa en este momento es, Sí. era muy joven, era un Sí. idealista, Sí. con conceptos e ideas, como venimos viendo, el positivismo era reina, en la idea positivista era reina de la época, entonces es muy difícil, creo, caerle a una persona tan joven con una Ajá. idea, me parece a mí. O sea que, porque es positivista, ponerle o formar el positivismo, si tiene a 15 tipos encerrados en un Es que- sótano en el museo, No estoy diciendo, por eso fue es como después. que no ve que hay personas ahí. Pero eso fue después. Yo entiendo, porque yo no quiero hacer Para, una cuestión. para ponerme del lado de Cristian, ¿no? la lejana. norma Sí. en lo que era la conquista en el mundo, ¿cómo se trataba a la gente? ¿Se trataba igual, o sea, a la gente, ¿A los indígenas? a Sí. los indígenas se los trataba ¿A los negros? A los africanos, Leopoldo. Pregunto ¿A los eso. negros? No, pregunto eso. En Colombia, en Ecuador, En todos lados. en todos Obvio, lados por fue eso, lo mismo. Por eso él habla del positivismo. Sí, es la corriente positivismo, la evolución, Darwin, el darwinismo social, ¿no? El blanco es una raza superior. En esos términos entiende el racismo, el positivismo. ¿Y la cómo hace evolución. entonces Perito Moreno para darse cuenta que lo que están haciendo está mal? Si todos están pensando así. Estoy tratando de pensar también. Bueno, yo me meto en porque ese- no me creo tan noble No, y pero capaz que me equivocaría también. Me meto en el gris. Me da una sensación de que por más que alguien me diga que tengo que matar a alguien para quedarme con su casa, me cuesta pensar Hoy te que. cuesta. Por eso, A ver, bueno, quiero pensar en yo eso. traje el ejemplo, que ahora lo vamos a ver, de los aborígenes viviendo en el museo. ¿Sí? Entonces, vos lees las crónicas de Moreno, y en las crónicas te dicen, bueno, no sé, mi amigo Inacayal, el cacique Inacayal, antes de que muera a manos del Estado, me lo llevo al museo para cuidarlo. ¿Viste? En esos Sí. términos están las crónicas. Ahora, hay crónicas de esa misma época contemporánea en que dice, loco, vos tenés a Inacayal durmiendo en un sótano encerrado. De día, siendo presentado como indígena vivo a la sociedad dentro de un museo como la raza inferior, y así lo llaman, así está en las crónicas también, la raza que está destinada a extinguirse, y lo tenés caminando por el museo. A las mujeres las tenés cosiendo y tejiendo para agrandar el material que le van a aportar al museo, laburando. Y de noche los encierran a todos. Yo entiendo que vos, parado desde el positivismo, del racismo y de la evolución, podés entender que sos superior. Quizás creían eso. Ahora, vos tenés a un tipo en casi los mismos términos que los tuyos, caminando por el museo, que se va a terminar. Inacayal, después lo vamos a ver también. Hay ahí otro gris, que es que el museo dice que muere en 1888. ¿Sí? Y hay una denuncia en los diarios de 1887, que la denuncia la hace otro indígena que también vive en el museo, Maish Kensis,
¿sí? Que también se va a morir en el Se museo. está muriendo Cristian, me parece. Sí, ahora lo llevamos al museo. Vos hablás de Nacayá, se te está muriendo el pibe al lado. Cuestión, bueno, que se tome un mate, tomate un mate. Córtenme el cráneo. Tomate un Ay, mate. encima estoy Pónganlo. compartiendo el mate con él, me quiero morir. Tomate un mate, escuchá. Mirá lo que es esto de estar viernes y sábado acá. Sí. No, me quiero morir. Entonces, la denuncia implica un año antes y sale en el diario en estos términos, diciendo, murió Inacayal, ferviente amigo del Perito Moreno que lo salvó. Sí, no, si le decís amigo, En el sur. Si le decís amigo y le haces eso, el cinismo creo que ya existía en esa Sí. época, ¿no? O sea, eso es claro. Pero ahí pará, te entiendo. Pará, yo quiero antes que vamos a seguir con Saltan la cuestión. muchos pasos, pero Yo- esa es la clave Bueno, para caerle a Moreno. Yo también. La clave. Pará, eso lo entiendo y lo comparto todo. Vuelvo a lo mismo. Me parezco un vigilante que me estoy poniendo en favor de Moreno constantemente. A él le sucede en su encuentro cuando él tiene como un entrevero con Roca, que a él lo ven como un traidor también los propios tehuelches y los propios tehuelches. Ahora se me fue el nombre de que hablamos ayer del cacique. Sayhueque. Valentín Valentín Sayhueque. lo secuestran, lo tienen 20 días secuestrado. Bueno, pero por eso, a él. paremos Que se- la pelota. Las expediciones, las más conocidas son 5, el mapa que estábamos viendo recién. Si aceleramos y abreviamos, de la primera a la quinta va en escalada. Primero llega hasta el río Colorado, en la primera expedición, ¿sí? Después se va a llegar hasta el río Negro, después va a intentar llegar hasta la desembocadura de Santa Cruz, después va a llegar hasta el lago Nahuel Huapi y después va a intentar recorrer toda la zona de la cordillera del lago Nahuel Huapi. ¿En qué la hacen? ¿Carreta o la va A haciendo? caballo. Ah, a caballo. A caballo. La última, el Estado le brinda Mirá, una canoa. Pero mirá, un barco. O sea, acá sí hay que ponerse en modo defensor. Mirá todo lo que hace, y aparte el tipo lo hace no solo a caballo, sino entendiendo. Hay una escalada también de entendimiento con el indio. ¿Por qué? Porque el tipo dice, loco, tengo que ir sin armas, sin ejército, solo a caballo. ¿Vos Sí, estás hablando de la primera? no, de la tercera en adelante, pero en todas hace lo mismo, de cierta manera. Utiliza el conocimiento para su propio avance, pero cuidado. ¿Por qué? Dice, loco, está Sayhueque que tiene el país de las manzanas. El país de las manzanas. ¿Sí? El país de las manzanas. Que, Neuquén y Río sí, Negro. que tener las manzanas no tiene nada que ver con el Estado Nacional. Incluso las manzanas las trae Mascardi mucho antes de que seamos Argentina. Y por eso le dicen el país de las manzanas. Bueno, está Sayhueque, ¿qué tengo que hacer? Ir a pedirle permiso. Entonces, a tal punto se lleva bien con los indios, en esto que con ellos. decíamos de los informes. Por eso Ceballos tiene informes tan detallados. ¿Por qué? Porque Moreno va y viene, hace amistades. El hijo de Sayhueque se llama Francisco, porque lo nombra Francisco por él. ¿Mapuches o araucanos? Sí, tehuelches, tehuelches, mapuches, sí, araucanos. Siempre no hay contacto con patagones ni nada, no Y llega. Él buscaba a los patagones porque es como una locura no querer encontrar a los patagones. Porque había un mito, aparte, muchos que querían encontrar a los patagones que eran gigantes o altos, sí. sí, porque Bueno, lo escuché también de Darwin, que sí, también lo ahí- buscó. Sí, por eso Darwin dice es Ahí, un paraíso. ahí vamos a hacer un programa aparte, qué pasa con los Selknam y con otros personajes de la historia. Pero bueno, en esta secuencia de amistad, a tal punto de que el hijo de Sayhueque se llama Francisco. Y no solo eso, Francisco Sayhueque por él y es el padrino. Es el único no aborigen, el primer no aborigen que le permite a Sayhueque ver el Nahuel Huapi. Bien, ¿por qué? Porque le pide permiso, como diciendo señor cacique. Ahora, en la última, en la que quiere hacer toda esa recorrida desde el lago Nahuel Huapi, no le pide permiso y como dice, listo, me voy Ya al me lago dio el Nahuel aval. Huapi y me voy a recorrer. Ahí es cuando lo captura Sayhueque como diciendo, loco, 1, entrate sin permiso, 2, todo lo que estuvimos años compartiendo, vos haces informes detallados y gracias a esos informes, por ejemplo, han podido encontrar indios que hacían malones, pudieron estar en contra de los mismos malones, o sea, saber de antemano que iban a hacer un malón por los informes Sí, lo de utilizaban para la Moreno. estrategia de Y entonces, conquista. el avance que hacían Ceballos, Roca y compañía, Ceballos tampoco, como vimos, estuvo en el campo, muchas veces el que estaba en el campo tirando data era Moreno. Si lo sabía, si era consciente o no,
Ese es lo que yo quiero. Bueno, yo a para eso mí, quiero llegar. yo me quiero parar en el lugar que sí sabía. No, me parece imposible que no sea consciente. Sí sabía, ¿sabes por qué? Es una persona súper inteligente, ¿cómo no va a saber de estrategias de guerra? Pero, por favor. Bueno, pero eso es una de las cosas que dice después. Las crónicas, cuando está por morir, dice, Claro. bueno, usanos los informes para el mal. No. Es una persona destacada, inteligente, y en ese momento ser destacado e inteligente significa saber de la guerra, porque todo el mundo vivía en guerra y todo el tiempo tenés contacto con gente que está en la guerra. Pero vimos con Ceballos que ni fue a la guerra y sabía y sabía hacer estrategias, ¿no? Es imposible que el tipo no sepa que se va a usar eso. Pero vos pensás que en el momento que estamos hablando, es lo que hablamos el programa anterior, no el otro, que tuvimos un periodo de la Pax Roxista y lo que vino después con Anoia y todo, se vivieron años de paz o de pseudo paz. Entonces, estas expediciones las hace en ese momento. Después Roca en 1880 Dejalo que lo defienda, yo ahora te voy a rebatir. utiliza todo. Yo estoy tranquilo porque estoy jugando para los dos. Entonces me quedo tranquilo. Vos sos el Chiquitapia. Claro, Utiliza la yo me quedo tranquilo, argumentación. no tengo problema. Voy a sacar de acá del cajón los escritos del perito. Vamos a sus crónicas. Él mismo cuenta, por ejemplo, que cuando se entera, volviendo de alguna expedición con Saigüe, que se entera que iban a ser uno de los malones que sucedió, más grandes y más sangrientos que hubo, se entera que iba a haber un malón, vuelve como picando para la capital y dice, loco, a contar, se avecina el malón más grande que hayan visto. Y en sus crónicas dice que le contestaron, literal, le dijeron, vaya nomás, porque lo que usted está diciendo son cosas de un muchacho asustado. Lo escribe él, o sea que él está contando en sus crónicas que vino a contarlo. No es que yo estoy suponiendo. Yo a veces opino, pero la mayor cantidad de veces estoy hablando desde las crónicas, ¿sí? Vuelvo a las crónicas. En las crónicas vos lees a Moreno y tiene cosas como, por ejemplo, se peleó con un león, o sea, él dice león, leona, pero un puma. Obviamente, sí. El tipo estaba en un río así sirviéndose agua en una cantimplora solo y lo ataca un puma y como solo tiene una brújula, pone en una manga de la camisa la brújula, lo utiliza de boleadora y mata a la leona. Eso en la crónica, ¿no? Hasta que llegan un par de soldados que, como no iba solo, ahora en la crónica aparece un par de soldados para ayudarlo y matan a la leona y obviamente he recordado el paso de la leona y el río La Leona en el sur por este mito de Moreno con una brújula atacando y matando un puma. Entonces, muy maradoniano. Vos lees las crónicas. Muy maradoniano. Si lees las crónicas podés entender por qué se lo ensalza, pero si vos lees las crónicas... Se me viene la leona por la izquierda, dicen. Tal cual. Vamos. Agarro la brújula. O sea, los indígenas, si vos querés, los indígenas, le asignaron otro nombre, ¿sí? No le decían, le decían Francisco, Panchito, si querés, no, Don Perito, pero también le pusieron otro nombre y contaban un mito sobre él. Le decían el brujo cuatro ojos. O cuatro ojos porque usaban anteojos, obviamente. ¿no? Entonces decían, ¿por qué usar anteojos? O sea, no decían anteojos, ¿no? ¿Por qué tiene dos ojos más? Para ver lo que nos hace daño. Decía, es un roba-almas. No, es espectacular. Es un roba-almas, decían. O sea, los indígenas lo tenían como roba-almas porque decían, todo lo que encuentra lo pone en frasco. Dice, todo lo que... Mira, te lo voy a todo dejar. lo que encuentra lo pone en frasco. Lo voy a leer. Es increíble. ¿Para qué junta tanta víbora, tanta lagartija, tanto sapo, el intruso? Todos estos bichos que nadan, que corren, que se arrastran, todo lo que vive en la montaña de nieve, o sea, en la montaña, ¿no? Claro. Lo mete en botellas, les quita el aire. ¿Por qué los encierra y los mata? ¿Para qué? Solamente porque necesita sus almas, sus espíritus. Cuando vuelve a su ciudad grande, donde lo esperan sus amos, al ladrón de almas, que quiere saber todo, que tiene preguntas que son de chico. Miren todos y digan, en la ciudad, ¿no? ¿Por qué recoge todas estas plantas, flores, raíces y hasta hojas de los árboles grandes? ¿Por qué seca algunas, mete otras en papeles y las encierra para que nadie las vea? Porque necesita el espíritu de ellas. Cuatro Ojos hace poco hizo un bulto de un espíritu araucano, o sea, sacó un cuerpo de un cementerio, ¿no? Lo envolvió en una manta hecha de piel de guanaco y al bulto le dio forma de persona. Tenía hasta hombros, que mandó ese bulto a Buenos Aires. ¿Qué merece? ¿Saben que esta alma debe vagar y que nunca encontrará el descanso que fue robada? Hasta el alma del gran guerrero Catriel, que el Cuatro Ojos lleva siempre con él,
que duerme y la tiene al lado. Por más que tiene carne en las mejillas y tiene un olor inmundo, yo pregunto, ¿saben que ya no queda chenque? O sea, vida. Sí, vida y cuerpo, con huesos, o no, que no lo haya revuelto, que no lo haya saqueado, robando sus huesos y robando sus almas. Es espectacular. Es espectacular. O sea, el tipo, la crónica, él escribe sobre ¿Perito Moreno Catriel. era agnóstico o era católico? ¿Tenés idea de eso? Yo supongo que era que a ver, Pero de no, formación no creo católica, que de formación hubiera agnósticos en esa No, época. de Ni formación- Darwin era agnóstico. de formación Sí. católica No lo era. hacia ser científico. No, es que no lo era. Darwin Sí, sufre él dice, muchísimo. sí, él dice, Darwin él sufre habla de las muchísimo porque contradicciones. pero sufre muchísimo porque la iglesia lo ataca mucho y Claro. él cree en Dios. No. Pero él dice que en mí habitan contradicciones. Me dice parece, Darwin. me parece imposible ser agnóstico en esa época. No creo que. Casi No, pero no Rosas creo. era un ferviente católico. Sí. Chabón que obligaba a su familia a Está la misa, bien. que pin, que panto. Entiendo que Yo lo que digo, porque más allá de que acá radica también la cosmovisión del mundo aborigen y la sí, cosmovisión del mundo poco europeo. creyente o no muy creyente tenés que ser porque un católico llevarse huesos y carne A eso. es difícil. Primero era científico. Pero si querés. claro, me Eso. parece que el científico a veces tiene Porque empuja un poquito más a... El positivismo es en el momento claro donde la ciencia se empieza a dividir de Mirá. la fe. Ahí ponete la camisa de policía. Dice Moreno. Aunque creo, le escribe una carta al padre, ¿no? Aunque creo que no podré completar el número de cráneos que yo deseaba, estoy seguro que mañana tendré 70. Hoy remito por diligencia 17 en un cajón, lo que harán recoger lo antes posible, pues el agente de ella, el que maneja no la diligencia, no sabe la clase de mercancías que envío. Creo que no pasará mucho tiempo sin que consiga los huesos de toda la familia de Catriel. El principio de Balut. Por Sí, donde de Catriel. Ya tengo el cráneo del célebre Cipriano Catriel, ¿no? Y el esqueleto completo de su mujer Margarita. Bueno, el tipo es un capo, otro capo. La cabeza de Catriel sigue ahí conmigo. Hace un rato que la revisé, pero aún, aunque la he limpiado un poco, sigue siempre con bastante mal olor. Me acompañará en Tandil porque no quiero separarme de esta joya, la que me es bastante envidiada. Otra que Vlad, el rumano, el empalador se Vlad. hace difícil Vos ahí pensar que el cruzás- tipo no tiene conciencia de Es lo que que vos, está haciendo. ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Vos lees la crónica de Moreno y es el crack aventurero, el mito del pionero. Y vos lees las crónicas por separado de los indígenas y decís alto genocida, terrible asesino. Lo que vos tenés que hacer es cruzar los dos caminos, ¿no? En este caso las dos crónicas, y poder dar estas luces y Ahora, sombras. en su defensa ¿Eh? voy a decir no asesino. No sé, ¿por qué? Y pero él no. El hijo de Casimiro Biwa, Sam Slick creo que se llamaba, también cacique, cuenta que era muy amigo, porque ¿qué hacía Moreno en esto de amistades con los indios? Los que conocían el campo eran los caciques o hijos de caciques que le daban permiso y lo acompañaban. Los vaqueanos, siempre él va con una comitiva de aborígenes o de indígenas que le dicen por dónde ir, por dónde pasar, hasta dónde, cómo, le explican. Y se hicieron todos amigotes. Este Sam Slick, hijo de Casimiro Biwa, lo que decía en sus crónicas y en sus cuentos es que era muy amigo de Francisco Moreno, pero cuando él se chupaba, el Sam Slick, ¿no? Porque los indígenas conocen el aguardiente también gracias a que estas avanzadas entran en sus lugares. Cuando se emborrachaba, lo quería bien lejos. Lo quería bien lejos. Entonces cuando le preguntaban, ¿pero por qué? Si no es amigo tuyo, no. Lo quiero bien lejos, estoy borracho porque él está esperando que yo me muera para quedarse con mi cráneo. Está bien, pero digo, él se apropiaba de los huesos, no le mataba a nadie. Está Eso bien, digo. pero ¿sabe cómo terminó el amigo de Moreno? El cráneo En en el una museo. vidriera. Sí, O en sea, el el museo. tipo se enteró que lo mataron porque se emborrachaban y el tipo estaba atento de que las borracheras porque se peleaban. Entonces, facón en mano, cuando uno moría, al toque él miraba dónde lo enterraban y caía un par de días después Sí, y se se llevaba. llevaba el cráneo. Pero él te decía, me llevo a mi amigo para, no sé, para sostenerlo por siempre en mi memoria. Y lo ponía en una vidriera del museo. Pero el cartelito abajo del cráneo decía, Indio Tehuelche, no le quedaba otro camino que extinguirse por débil e inferior. ¿No? Entonces vos decís, bueno, ahí hay que jugar con ese gris. El tipo puede ser el perito en límites que delimitó la Argentina y también puede ser el tipo que guardaba cráneos en las vitrinas, ¿sí? Ahora, si vos me preguntás las crónicas, ¿qué indios le parecían buenos?
a Moreno eran los indios civilizados. Para Moreno los indios buenos eran los que, no sucedió, que cuando el Estado avance sobre sus tierras y llegue la civilización, sean tomados como peones. O sea, el indio debía dejar la toldería y ser un gaucho ¿Por qué peón nunca en lo las matan? estancias. ¿A quién? A Moreno. Lo intentan matar. Los indios nunca lo intentan matar. Sayhueque le hace una especie de junta capitanejos y hace una especie de juicio en donde le dicen, No, bueno... pero directamente, ¿por qué no le clavan Bueno, pero porque... No, porque va a un juicio. No, pero porque los indígenas son más civilizados que la civilización. Los tipos hacen un parlamento en donde los capitanejos todos van a hablar en defensa o en ataque del susodicho. El susodicho tiene derecho a defenderse y puede comer, porque primero tiene que estar alimentado. Bueno, hay una crónica de esta comida que dice, bueno, aprovechando el conocimiento que tiene de los indios, en el parlamento se hace como el pillo y dice, no me van a dar de comer. Y Sayhueque le trae un hígado de yegua crudo con sal y con ají, como dice, bueno, comelo y no pongas mala cara, porque si desprecias la comida... te pueden pasar cosas. Claro, lo que yo estuve, vos me lo comentaste, lo que estuve averiguando, el merquén es un ají que se llama, creo que ají cabra o ají cacho, que lo que hacían era molerlo y primero ahumarlo, después molerlo y lo mezclaban con algún condimento, después se utilizó coriandro o algo, pero más adelante. En ese momento con sal. Y con eso hacían como una curación tanto de las lenguas, se comía mucho caballo. O sea, mucho más, no se comía vaca, se comía caballo. Se vendía la vaca. Claro, se comía caballo, se comía animales silvestres como los cuises, siempre me confundo, no me acuerdo si era guanaco o... Guanaco. Bueno, sí. Pero lo que se hacía era curarlo. Por lo que escribe, o sea, curarlo y que quede como un fiambre, o sea, que por más que sea feo... Una especie de pastrón. Claro, no, más bien un jamón crudo, porque el pastrón está cocinado. A veces se ahumaban, pero aparentemente por lo que comenta el tipo cuando se lo dan, lo más probable es que se lo hayan dado sin estacionar. O sea, agarró uno de los hígados. Agarró uno de los hígados que le habían puesto sal hace 2-3 días y le dijo, comételo, como que nos den un jamón crudo, valga la redundancia, sin haber, o un salamín, que un salamín es agarrar, mezclarlo con sal y esa mezcla dejarla curar. Sí. Bueno, si el salamín lo comes a los 2 días, es carne prácticamente cruda, picada con sal. Sí. Bueno, aparentemente le habrán dado eso. Carne picada con sal la come cualquiera. Ahora, un hígado crudo debe ser... Ese complejo. Debe ser complejo, la textura y... Él se va a terminar escapando, porque sí es cierto que aprovechando, ¿no?, esto de que tarda el juicio indígena, si querés, se termina escapando. Y habrá tardado como 2 horas en comer el hígado, entonces... Estuvo 20 días. Hay una película, se llama 20 días estuvo. Fuga de la Patagonia, es nuevita, que toma las crónicas de Moreno y es desde que se escapa hasta que llega a un fortín y lo rescatan. En el fortín, lo que sí hace es contar todo esto que yo les decía, detalla todo ese informe y como que enojado con el Estado se retira. Ahí terminaría su etapa explorador, enojado como en el ¿Puedo hacer Estado. una perlita de color? Sí, dime. Le roba a los indios, roba una ropa, no sé si era de Sayhueque o de quién, y usa la técnica que usaban los aborígenes para no dejar rastro, que ataban esto lo escribe Sí, él. unas piedras, ataban en un poncho las piedras para no dejar huellas. Iba atrás le Tirando ataban el la caballo. cola al caballo y para eso es Lo que sí es bueno. cierto... Es interesantísimo. Sí, lo que sí es cierto que... Aparte parece obvio cuando lo decís, pero nunca lo vi, nunca se me Bueno, en ocurrió. la película suceden todas estas cosas. Sí es cierto, como decía Cristian, del positivismo y demás, son todos hombres formados por el positivismo, por lo tanto, los que toques, por ejemplo, él va a volver y se va a hacer cargo del museo. En el museo hay tipos como Lehmann Nietzsche, va a ser director, ¿no? Un alemán que traen y con él, bajo, digamos, la dirección también de Moreno, va a estar ahí haciendo cosas con los indígenas. Va también a estar Florentino Ameguino, ¿sí? Y va a estar Clemente Onelli. Clemente Onelli era el secretario privado del perito, no solo en la ciudad, sino en campaña y en estas exploraciones. A tal punto que se quería ser explorador. Poneme, Lucho, la imagen 11. Escribe un libro que se llama Trepando los Andes, que más allá de toda la secuencia de exploración que hace, lo que busca, ahí está, mira, Clemente Onelli, lo que busca también es como
dice, bueno, Esto es si increíble. todos llevan cráneos, ¿no? Dice, todos llevan cráneos, yo también, dice. Entonces, ahí vemos en la imagen está un cacique, que está La imagen una chiquita. imagen, sí, la imagen chiquita de la izquierda, es un cacique en vida, le saca la foto, después otra vez, al mismo tiempo, como lo hace Moreno, ve dónde lo entierran, porque se muere con casi 100 años el hombre, y el tipo, como en las crónicas dice, tiene el pelo súper blanco, este tipo debe tener 1000 años. Entonces espera, y cuando terminan de hacer todo el ritual, vuelve un par de meses después y se lleva el cráneo, que es la imagen que está en el Museo del Cráneo, la imagen de abajo. Ahora, El el detalle de de la color. derecha, mirá la cara de cacique que tiene también. El de la derecha es Clemente Onelli. O sea, se autorretrato, se viste de indio el tipo y está como bueno. Pero tenían una... Yo soy cacique, dijo Tenía también. una fascinación, ¿eh? Más Escuchá. allá de la burla, tiene una fascinación. El tipo va más allá. Vos lees las crónicas de Onelli, y le contaba a Cristian antes del Pero mirá, programa. más abajo la foto es él. Sí, es él. Más abajo está él. Pone Es él como en las el- crónicas ese dice... es el que se disfraza dice, de Mapuche. sí, en las crónicas, cuando estaba joven, ¿no? Pero, escuchá. Qué en la- locura, es casi como sí. una como obsesivo. Obsesivo, estaban, una cuestión- sí, sí. estaban obsesionados Pará, con el aborigen. Escucha esto, Lucho. El tipo escribe, palabras más, palabras menos, lo voy a parafrasear, no citar, como diciendo, bueno, los varones, los hombres se fueron a casar, me dejaron solo con las mujeres, parece mi harem, dice. Entonces, tipo, por amor, dice, a la etnografía, dice, y a la etnología, pude espiar a las mujeres mientras se bañan desnudas en el río y nadie me verá porque estoy dentro de mi carpa con los binoculares de campaña. O sea, el tipo está dentro de una carpa espiando mujeres por Y amor lo a la escribe. etnología y lo escribe. Entonces, Eso es lo increíble. Sí, es genial, Cuando lo es genial. escriben me parece Es más genial. monstruoso, porque escribís tus monstruosidades. bueno, pero para esa época no son No, monstruosidades. la foto es tremenda. Es ciencia. La Pero- foto rosa Es una burla, aparte, Pero es una- aparte Los es fetichistas. Es un orgullo. fetichismo. La fetichismo, foto- es fetichismo, Imagínate, tal cual. Sí, es por un fetichista. segundo imaginemos, Eh, por un segundo ya pasa imaginemos algo. todo lo que no escribió. Sí. No, O sea, todo lo Claro, que... si eso que es terrible lo escribió, la parte que lo no que es le daba terrible, vergüenza. Imagínate lo que le daba vergüenza Bueno, escribir. Claro, imagínate lo que le daba vergüenza o lo que se guardaba. Sí. Eso es terrible. Eso Ya debe la ser eugenesia, terrible. Bueno, fetichismo, la- todo al... La foto está en una publicación que se llama Tehuelches Danza con Fotos, sí, que es de Osvaldo Mondelo, y ahí hay como 200, 300 fotos de todos fotógrafos de la época, y trata de romper un poco con esta idea del mito de los pioneros y los exploradores fashion, viste, que llegan con la civilización, y también mostrarnos un poco esto que venían haciendo. Pará, porque ya no nos queda Sí. mucho, pero quería saber si vos tenías algo para cerrar con él o ibas a tocar lo de Damiana y eso. O... No, bueno, porque Lichtman, ahora que lo trajiste sí. a... Lehmann Nietzsche es yo no quería dejar de leerlo, quizás podemos terminar con el Moreno Perito la Bueno. semana que viene Sí. y entrar en esto. Lehmann Nietzsche, ¿Te mandaste la foto? sí, Eso es terrible, ¿eh? ya te digo cuál es, que la busco acá. Esto sí. Lehmann Nietzsche, hay dos fotos de Damiana, que yo te diría que la primera, ya te digo qué número es, la pongamos rápido, la imagen 4, y saltemos a la 5. ¿Te imaginas lo que estábamos hablando recién de Onelli? Si te da Sí. vergüenza ese personaje, esto es Bueno, nefasto. Lehmann Nietzsche saca esta foto, esa es Damiana, es una aborigen H paraguaya. Salgamos rápidamente de ahí, vamos a la otra, la número 5, si querés. Es una nena que raptan en unos colonos en todo lo que hoy sería el Gran Chaco, incluso parte de Paraguay, en una etnia H. Parece que la etnia se quiso comer una vaca o una oveja, no está bien claro, y los colonos dijeron, bueno, los matamos a todos. No, mira. Entonces y quedó ella con 3 años, que es la imagen de la derecha, se la llevan y ahí hace un derrotero desde Paraguay, va a terminar en San Vicente, no, cuestión que termina en la casa de la familia de Alejandro Korn. Otro hijo de puta. Pero y la tenían como mucama, pero parece que, según los Korn, ¿no? Cuando entra en la pubertad tenía un deseo tan ardiente de sexo y de locura, ¿no? Sexual, que hasta incluso llega a matar a un perro, lo envenena porque la cuidaba un perro, ¿no? Ella estaba encerrada, la cuidaba un perro, y como quería que entren hombres, envenena al perro para que entren hombres. Entonces, según la familia, como no podían controlar a Damiana en su afán no sexual, la llevan a un psiquiátrico, al Melchor Romero, y queda en manos de Alejandro Korn y adentro del psiquiátrico.
Spoiler, se muere a los 13 años, 14 de tuberculosis. En el medio, Lehmann Nietzsche va a hacerle análisis porque no deja de ser una indígena que hay que analizar. Dice Lehmann Nietzsche en sus crónicas y aparte en los informes que están en el Museo de La Plata. Dice, la familia ya no pudo aguantar semejantes cosas y envió a la muchacha al Melchor Romero a disposición del doctor Korn, quien provisoriamente la dejó al cuidado de las enfermeras del establecimiento bajo su dirección. Fue en esa época, en el mes de mayo de 1907, cuando gracias a la galantería del doctor Korn pude tomar la fotografía que acompaña estas líneas y hacer las observaciones antropológicas. E hice bien en apurarme. 2 meses y medio después murió la desdichada india de una tisis galopante cuyos principios no se manifestaban todavía cuando hice mis estudios. La traté 2 veces y ambas veces la encontré reservada, esquiva y desconfiada. Se ve esto también en la curiosa expresión de su mirada. O sea, volví a poner la foto. Mirá la curiosa expresión de su mirada. Hízome honda impresión al oírla hablar en alemán, idioma que había aprendido en San Vicente y que dominaba bastante bien. Lucho, ¿me ponés la foto un segundito, porfa? ¿La 5 esa? Aunque aplicando ciertos modismos y cierta pronunciación de origen castellano, el que como es muy natural hablaba como idioma principal y corriente. La cara de derrotada, Sí, ¿no? no, es una expresión, ¿no? Y dice el tipo. La tenían desnuda en pleno invierno, mayo, desnuda en pleno invierno. Ahí no hay dudas de que eso 13 estaba años. mal en cualquier año. Totalmente no hay, sexualizada la piba. no hay fuera de época ni nada. Ahí era una salvajada, era una salvajada. Aparte le dice, la noté esquiva. En la antigua Grecia, 1000 años atrás Escuchá, de lo que estamos murió, estudiando, era una salvajada. se murió, ¿dónde terminó? 13 años museo. muerta. El cuerpo. Porque el tipo le serruchó la cabeza y Listo. mandó la cabeza a Berlín, estaba en el museo, por suerte digo estaba, porque el cuerpo y la cabeza, gracias a todo lo que tiene que ver con el INAI, el colectivo guías del museo y demás leyes que salieron, se pudo repatriar y está de nuevo con su comunidad, pero en 2 veces, porque el cuerpo fue del Museo de La Plata hacia su comunidad y la cabeza de Alemania. Y encima el tipo mandó una carta de disculpa diciendo, bueno, no la serruché yo, entonces serrucharon de más, fíjate si el cerebro sirve. Y le contestaron, sí, está todo ok. Terrible. Aparte, el tipo escribe... Extraño de movida. Escribe, la noté distante y... Y sí, la tenés desnuda, claro, la tenés desnuda. La secuestraste a los 3 años, la tenés desnuda en invierno, la abusaron, que te llegó, ¿cómo querés que te traten? Bueno, No, increíble. ahora, ¿viste cómo se sacó la de policía? No, con Lehmann Nietzsche. Ahora, Lehmann Nietzsche era director del museo y esto lo hizo en el museo y el Perito Moreno, ¿qué te pensás que no lo sabía? No, pero yo... Bueno, nada, no voy a defender. Aparte nos quedan 2 minutos o 3 minutos. ¿Querés? Bueno, Está difícil, en este momento está Hacemos- dificilísimo, pará, amigo. yo Bajate dije- ya del... pero ya Yo dije que lo odio. diría, reflexionemos sobre esto No, pará, y hablamos del perito un micro la repaso semana que viene. cronológico de lo que estuvimos viendo y entendemos lo que fue Bien. ayer. Bueno, todo esto que vimos hoy está enmarcado entre 1852 que nace la formación de Moreno y, por ejemplo, que fue que se dedicó al museo en 1884, o sea, posconquista del desierto, ¿sí? En 1884 en adelante va a ser, a partir del museo, expediciones, como vamos a ver la semana que viene, claramente, y aparte se convierte, por todo su conocimiento, en perito en límites en la disputa con Chile, y que por eso lo vamos a recordar, no por todo esto que sucede. En ¿no? 1877, cuando hace la última expedición, ahí le dan el Sí, título. él, digamos, él Perito. va a ser importante, por ejemplo... ¿Cuándo se transforma en glaciar? Tipo Walt Disney, se murió, lo congelamos. Ignorante. Sí. No, 1902 es el laudo de límites con Chile y él ahí es ya el crack de los Porque en el límites. 77 él saca a unos chilenos que estaban en Tierra del Fuego. Hace de todo. Lo vamos a ver la semana que viene porque es otra etapa de su Dale, vida. dale. Sí, y les spoileo, muriendo, no lo congelan, no se hace glaciar. Ese- Termina la en la concha de isla la Centinela, en la que está en medio del lago Nahuel Huapi en Bariloche. Y dato de color, lo quieren tanto que cada vez que pasa una embarcación hay que tocar 3 veces bocina. Puliese, Sí, pero y para saludarlo. Sí, o sea, en las Bueno, rutas del bueno. interior, hacia el litoral, se hace eso, o con a los altares del Gauchito Gil, ¿vieron? Cuando se toca 3 veces la bocina, bueno, acá se hace con el Perito Moreno cada vez que pasa un barco por el lago Nahuel Huapi. Mira. Bueno, este fue el día de hoy, el personaje, el amado y odiado Perito Moreno y todos sus secuaces que estuvieron alrededor de su vida.
lo vamos a continuar el sábado que viene. Vamos a seguir desde otras visiones, otras etapas del propio Moreno. Nada, agradecerles a Lucho, acá a este grupo hermoso que estamos formando. Y a vos también, che. Aunque seas policía. Nos vamos a encontrar el sábado que viene con un poquito más de historia. Que tengan un hermoso sábado, que coman rico, que amen mucho, que se quieran, que coman rico de nuevo, que tomen mucho vino y que la pasen bien y se quieran mucho. Un beso para todos.